Pues ya lo decíamos, migración, comercio y seguridad, los temas que marcan la agenda de Trump y que mueven al mundo, más la cada vez mayor presencia de China en el subcontinente. ¿Puede Trump sacar de la ecuación a China? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mario, y buenas noches a tu auditorio. Mira, yo creo que aquí lo que estamos viendo es una política de Estados Unidos que lleva un atraso de 20 años. China empezó desde hace 20 años tratando de empezar a llevar inversiones, tanto en toda la región de América Latina, y eran inversiones, contratos de deuda, préstamos, influencia, y lo hizo de una manera muy silenciosa. En esta época también vemos que Estados Unidos, al haber tenido una política dirigida para América Latina más centrada en el tema de crimen organizado y contención de problemas en la región, y también vemos que ya no era una preocupación tan importante, porque en la agenda de Estados Unidos lo que estábamos teniendo era la lucha contra el terrorismo. Estábamos viendo que muchos gente que era probablemente subversiva ante los ojos de los Estados Unidos habían pasado a la parte institucional, ya habían hecho partidos políticos, ya no había guerrilla en América Latina. Entonces vemos cómo China aprovechó esto, que es parte de una estrategia global, no es una estrategia solo para América Latina, lo hemos visto cómo lo han hecho en Asia, cómo lo han hecho en África, y América Latina pues no era la excepción, ¿no? O sea, en Brasil ahorita China es el primer socio comercial, también en Chile y también en Argentina. Tiene inversiones de alrededor de 120,000 millones de dólares, que es una barbaridad, flujos comerciales, que donde China es el primer socio comercial de toda América Latina, ¿no? Entonces, catch-up que tiene que hacer Estados Unidos, esta administración de Donald Trump, sí lanza un mensaje muy fuerte. El primero es el nombramiento del subsecretario Christopher Landau, un experto en la zona que ha tenido experiencia, pero aparte esta visita de Marco Rubio quiere decir sí nos interesa América Latina y sí vamos a hacer algo. La estrategia de Trump, que es una estrategia de gritos, mucho más agresiva, pues sí va a contrastar contra la inversión china, los préstamos chinos, que es una invasión mucho más silenciosa, pero es una invasión, pero es mucho más suave, entran por otro lado. Entonces, Estados Unidos, yo en mi opinión creo que debe contrarrestar esto con préstamos, con inversión, con diálogo, y no por la parte de ir amedrentando a la gente que quieres que esté de tu lado, ¿no? Sí, a ver, Trump ha hablado incluso de la presencia china a través de militares en el Canal de Panamá como una justificación para lo que dice que ha sido un trato injusto con su país, cosa que no está comprobado y ya ha sido ampliamente desmentido. También ha vinculado a China con el fentanilo, es decir, hay conexiones con todos los temas prácticamente. Donde se voltee está China en las menciones de Donald Trump. Ciertamente hay inversión china en Panamá, ya lo hemos conversado también, y ciertamente China también está detrás o buena parte de la distribución de activos para el fentanilo. Sí, mira, aquí lo que pasa específicamente en el caso de Panamá es muy interesante. Hay una empresa que se llama Hutchinson Holdings, que es una empresa que está establecida en Hong Kong. Ellos manejan muchos puertos, incluso la mayoría de los puertos del Pacífico mexicano son manejados y operados por Hutchinson, que es una de las empresas más expertas en la parte naviera. Lo que tenemos en Panamá es que en los dos puntos del Canal de Panamá ellos tienen puerto tanto en la parte del Caribe como en la parte que da al Océano Pacífico. Y son puertos de avituallamiento, son puertos en donde los barcos cuando llegan al Canal de Panamá no pasan de una manera inmediata. Hay un tiempo de espera que puede ser de 7 a 10 días y entonces están estancados en estos puertos. Esos sí son dos puertos chinos. También tenemos que en Panamá la población china se estima en cerca de 250,000 personas, es una comunidad grande. En Belice también una comunidad muy grande de origen chino, y esto es lo que le ha causado mucho temor a los Estados Unidos. Entonces no hay presencia armada, pero sí tenemos que hay presencia económica y empresarial de una manera muy fuerte. Es en política, como lo dice en la parte del soft power, ¿no? Entonces esto, claro que genera una empatía a nivel local por la población china.
Esto que en la parte eventualmente del podría fentanilo, significar lo que hemos un visto, eventual riesgo. Sí, sí, permítame, si quieres dejamos esto para el próximo bloque, hablaremos de fentanilo, de la estrategia de seguridad que está implementando también la administración de Donald Trump, pero si me permites, hacemos una pausa y regresamos con este tema también con Alberto Islas, el especialista que tenemos esta noche, aquí en Conclusiones. Alberto, ¿es fundamentalmente una agenda económica, comercial, la de Donald Trump, o hay sí un riesgo en la seguridad nacional, seguridad física de Estados Unidos por la presencia china? Yo creo que hay seguridad, es una parte muy importante que viene atada con la parte económica. Hemos visto cómo China en los últimos años ha ido expandiendo todo lo que China ha ido tomando en las islas del mar chino en el sureste asiático, esta parte que ha quitado a Filipinas, la amenaza que tiene a Taiwán. También hemos visto cómo China ha ido recopilando información del occidente. Solo aquí en América Latina vemos que los usuarios de TikTok en Brasil son cerca de 120 millones y en México son cerca de 77 millones. Entonces ellos tienen mucha información de nosotros, ¿no? Todas estas plataformas comerciales que venden productos muy baratos, pues tienen la información bancaria, tienen los gustos, saben dónde vives. Entonces hay una parte que sí es de seguridad nacional y estamos viendo, como igual hace 100 años, una expansión en donde Rusia está tomando territorio como Ucrania, está amagando en Azerbaiyán. Vemos cómo China continúa con esta ola expansionista y obviamente Estados Unidos está diciendo, oye, yo los últimos años los pasé pensando en el Medio Oriente, que pues no lo he resuelto, y qué ha pasado mientras, que en América Latina China está empezando a entrar, ¿no? Vemos que la segunda población más importante es de origen chino, está en Canadá. Sí. Así es. Ahora, cuando hablamos de inversiones de China en América Latina que vienen desde hace tiempo, como lo has dicho, a través del sistema financiero, después ya con empresas de infraestructura y servicios, hablemos también de la inversión china en Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump ha criticado la presencia de China con armadoras, incluso automotrices en México, cosa que no existe hasta ahora, y en Estados Unidos sí existen. De las principales armadoras están precisamente en Estados Unidos. Sí, una parte de la inversión que hay en el sector comercial que vemos que China ha realizado en Estados Unidos, pero también lo que es muy peligroso es que los tenedores de deuda, uno de los tenedores de deuda más grandes también es el gobierno chino. Entonces, el gobierno chino, de cierta manera, está comprando bonos del Tesoro que emite Estados Unidos cada semana y China es tenedor de esos bonos. Entonces, este es un equilibrio muy precario en donde las dos potencias tenemos que ver cuál va a ser su desenlace mucho más adelante. Hay muchos analistas, mucha gente que está especulando que tal vez puede ser un acuerdo en donde China se le puede dejar obtener lo que es Taiwán a cambio de que haya una paz y que haya este equilibrio comercial que sea mucho más estable. Pero eso también vemos que uno de los partes más importantes del gobierno de Donald Trump es tratar de reducir ese déficit con estrategias de ir privatizando ciertos candados que ha habido en el sector público en los Estados Unidos, como es una burocracia que ha crecido mucho, una burocracia con mucha regulación. Incluso en la mayoría de los países, los gobiernos federales rentan oficinas. En Estados Unidos son dueños de oficinas. Hay una propuesta para vender todas esas oficinas y que el gobierno las vaya rentando. Obviamente aquí también dicen quién es el que va a comprar y ahora a rentarle las oficinas, ¿no? Sobre todo Donald Trump estando en el sector inmobiliario. Exacto. Entonces es una combinación de factores que vamos a ir viendo cómo se van quitando los alfileres poco a poco. Oye, íbamos a tocar el tema del narcotráfico, particularmente el acento que ha puesto Donald Trump en el fentanilo. Efectivamente hay una crisis muy grande de fentanilo en Estados Unidos que provoca más de 100,000 muertes anuales. Marca su punto de vista en China y en México, como productores y traficantes también de sustancias que ayudan a producir el fentanilo. ¿Cómo ves esa batalla y cómo ves las acciones de emergencia en la frontera, por ejemplo? Mira, hay una parte que tenemos que entender de toda la cadena de producción de fentanilo. Primero, son precursores químicos que se producen en China, sobre todo en el área de Shanghái, y tenemos que recordar que el mundo es redondo.
Entonces, esos precursores químicos no viajan directamente a México, sino viajan a Canadá, luego a Long Beach y luego llegan a México. Muchas veces hay precursores químicos adicionales que se suben a Canadá y entonces el crimen organizado en México lleva procesos industriales en donde estos precursores químicos ya los convierte en fentanilo, los convierte en pastillas y los distribuye ya en los Estados Unidos. Entonces, esto ha sido una amenaza muy fuerte en los últimos años porque es un opioide que hace que la gente no sienta dolor. Y esto lo hemos visto y se ha estudiado muchas veces, que después de que ha habido un enfrentamiento, una guerra grande como fue Vietnam en los 70s, hubo una crisis de heroína en Estados Unidos. Aquí hubo una crisis en Irán y en Irak y en Afganistán, y entonces después de esto, cuando la gente ya no puede seguir pagando el seguro, lo que hace es que recurre al mercado negro para obtener estas pastillas. Ahora, el fentanilo es altamente adictivo. En Estados Unidos también ellos no han combatido la parte de reducir la demanda del fentanilo. El que es una agencia en Estados Unidos dedicada a proveer estrategias para reducción del uso de drogas, que es el NIDA, el National Drug Abuse Institute. Ellos, su presupuesto en la administración de Biden cada año fue reducido 5%. Entonces, por una parte se quejaban del fentanilo, pero por otra parte ellos no estaban haciendo nada al respecto. Toda esta desorganización entre México, Estados Unidos y México, que dice que aquí no se produce fentanilo, lo que hace es que tienes estados desorganizados y tienes al crimen muy organizado. Que el crimen sí está organizado desde China a México, Canadá y Estados Unidos. Y tenemos que ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni China han hecho una plática entre ellos para poder atacar. Todo el mundo está haciendo estrategias de manera distinta, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el presidente Trump en estos días es decir, sí vamos a tratar de resolver el problema, pero hay que ver el cómo. Ahora, esto de llamar a los cárteles organizaciones terroristas, pues no creo que vaya a resolver el problema, porque el crimen organizado no lo combates con drones, no lo combates creando una serie de targets. También para el terrorismo no funcionó. Hoy vemos que después de 20 años Al-Qaeda todavía existe, vemos que Afganistán, que Siria, que Irak siguen financiando el terrorismo, vemos y en México no hemos visto que eso pase, y el crimen organizado, como se reduce, es yendo por las ganancias. Exactamente, el sistema financiero. Alberto Islas, economista y analista de seguridad, director ejecutivo de Global Leading Solutions. Muchas gracias por estar en Conclusiones. Gracias y hasta pronto.